Dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló sino hoja, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. La palabra del Señor está bendecida. Vamos a estar predicando bajo el tema, el primer mandamiento, fructificar. El primer mandamiento, fructificar. Bueno, ¿qué es fructificar? Es dar fruto. Eso es fructificar, que demos fruto. Donde quiera que Dios nos pone, demos fruto. Ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, pastor, ¿y por qué usted dice que ese es el primer mandamiento? Que el primer mandamiento es dar fruto. Bueno, eso lo establece Génesis. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y le dijo fructificar, que es lo mismo que dar fruto, y multiplicaos, llenad la tierra y sobyugadla, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. En sí, Dios cuando crea al hombre lo bendice, y después de bendecirle le dice que dé fruto. Es decir, Dios le habló y le dijo, dé fruto, dice, sé fructífero. Ahora bien, hay un principio que gobierna la vida cristiana, y lo establece en Génesis capítulo 1, que cada árbol va a dar conforme a la semilla. Es decir, que la semilla es lo que va a determinar el tipo de fruto que va a dar. Entonces, Dios cuando creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza. Entonces, el hombre tenía que dar fruto conforme a la imagen y semejanza que tenía de Dios. Entonces, pero vemos que las cosas, después de la caída, entonces, el hombre, en vez de dar fruto, lo que dio fue obra de la carne. Entonces, el hombre comenzó a dar lo que llamamos obra de la carne. Es decir, que cuando el hombre peca y hace las cosas malas, lo hace porque tiene una naturaleza que lo gobierna. Y entonces no puede cumplir con el primer mandamiento, que es dar fruto. Entonces, en vez de dar fruto, da obras de la carne. Ahora bien, cuando nosotros vemos el texto de Marcos 11:12, tenemos que saber que todo lo que Jesús hizo, lo hizo con una intencionalidad. Si había una intención de Jesús en esta enseñanza, Jesús quería enseñar algo a los discípulos. Si se dan cuenta, los discípulos estaban con él, y Jesús se aseguró que ellos oyeran lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque la intención era enseñarle algo. Quería enseñarle algo. ¿Por qué? Porque Dios, él quería enseñarle el juicio de Dios sobre todo aquellos que no dan fruto. Todo aquel hombre o mujer que esté en la tierra y no dé fruto, hay un juicio de Dios sobre él. Entonces, vemos que ese juicio de Dios, Dios lo utilizó, la higuera, para enseñarle a Israel el juicio de Dios sobre Israel. Porque Israel fue llamado de los descendientes de Abraham. Abraham tuvo a Isaac y a Jacob, y de Jacob dio fruto. ¿Cuál es fruto? 12 tribus. Porque de Jacob, que es el nieto de Abraham, salen las 12 frutos. Es decir, que él se multiplicó. El mandamiento que se da en Génesis, fructificar y multiplicado, ¿quién lo hace? Jacob. Que Dios le cambió el nombre, y en vez de decirle no te llamarás Jacob sino Israel, y de ahí nacen las 12 tribus. Pero también podemos ver que Jesús se multiplicó en 12 apóstoles, en 12 apóstoles, aunque tenía muchos discípulos ocultos que le seguían, pero se multiplicó. Entonces, ahora bien, Dios llama a Israel, y lo llaman con un propósito. El propósito era que Israel diera a conocer a Dios a los pueblos paganos. Todos los pueblos paganos tenían que conocer a Dios por medio a Israel. Es más, muchos de esos pueblos decían que el Dios de Israel es un Dios temible, es un Dios fuerte, es un Dios que nadie puede con él, es un Dios que establece el final antes de que inicie. Y hay tantas cosas que se dicen de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Israel? Se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios, entonces, que en vez de hacer o establecer el reino de Dios, de las leyes que Dios le dio, lo que hicieron fue una religión. Y de 613 leyes nace el judaísmo y hacen una religión. Ahora bien, ¿qué hace la religión?
La religión, queridos hermanos, aunque ustedes no lo crean, mucha gente entiende que la religión te acerca a Dios. La religión no tiene ciencia en Dios. La religión no nace en Dios. Dios nunca ha creado religión. Dios establece una relación con Él por medio de su Espíritu. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y eso es lo que la Biblia enseña desde Génesis y Apocalipsis. Es decir, que no es la religión. Entonces, ¿por qué? Porque ellos aún conociendo a Dios, aún vieron todo lo que Dios hizo. Ellos fueron más fieles a los ritos, a las obras y a los sacrificios que a Dios mismo. Ellos se alejaron de Dios y no fueron fieles al pacto que Dios había establecido con ellos a través de el pacto palestínico, el pacto de la ley, que Dios les prometió una tierra prometida y que Dios le prometió bendiciones si andaban en sus caminos. Es decir, si ustedes andan en mis caminos, ustedes van a recibir la bendición. Y eso es lo que Dios lo promete, pero lo que Dios le promete. Y Dios le advierte y le dice, no se vayan en pos de dioses ajenos. Es decir, no adoren otros dioses que no sea yo. No hagan ídolos de dioses. No hagan imágenes de dioses. No hagan nada de lo que está, imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy un Dios celoso. Es decir, ni siquiera de mí mismo hagan un ídolo. Entonces, Israel no entendió nada de lo que Dios le había dicho. Entonces, nunca se mantuvieron en el pacto. Y por eso, lo que Jesús está haciendo es también manifestando el cumplimiento de una profecía de Jeremías. Porque Jeremías ya había hablado de eso. En Jeremías 8:13 dice, los cortaré de todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerán las hojas. Y lo que les ha dado pasará de ellos. Es decir, que Jeremías ya había profetizado. Entonces Jesús quiere darle una enseñanza a los discípulos y a Israel de que el tiempo profético que Jeremías había establecido, que había dicho, se estaba cumpliendo con la aparición física de Jesús. Es decir, ustedes recuérdense que lo que yo estoy haciendo fue lo que dijo Jeremías. Ustedes son esa higuera. ¿Por qué? Porque Israel era, la higuera siempre se presentó como simbología de Israel. Siempre la higuera simboliza a Israel. Entonces vemos el juicio de Dios manifestado. Ellos fueron fieles a los ritos, a la ceremonia, a la interpretación de la ley, a los dogmas y mandamientos de hombres. Queridos hermanos, el tiempo sigue igual. ¿Por qué? Porque la gente le es más fiel a la ceremonia, a los ritos, a los sacrificios y a los mandamientos de hombres. Hay muchas cosas que la gente cree y obedece que no lo establece la Biblia, sino que son mandamientos de hombres. Y por eso Jesús le llama la atención y lo reprende. Y le menciona a Isaías y le dice, bien dijo de ustedes Isaías, hipócrita, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes no hacen nada con honrar, con alabarme si su corazón está lejos de mí. Porque ustedes han hecho doctrina de mandamiento de hombre. Yo quiero someter a consideración, ¿ha cambiado algo hoy? No. ¿Cuánta gente hoy va a la iglesia y tienen alineado en la iglesia la gente basado en el mandamiento, el dogma o el entendimiento de un pastor? Entonces lo que dice el pastor, la gente tiene que andar por ahí, por esa raya, y muchas veces eso que dice el pastor es un mandamiento, un dogma de hombre. Entonces creemos que le estamos sirviendo a Dios, creemos que le somos fieles a Dios y que estamos obedeciendo a Dios por lo que me está diciendo un hombre, pero te tengo malas noticias. Si tú obedeces a un hombre basado en dogma y mandamiento de hombre, tú no estás obedeciendo a Dios, tú estás obedeciendo al hombre. Y la Biblia nos enseña que a quien debemos obedecer es a Él. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Es a Él. Él es el dador de la vida. Él es quien nos da su palabra. Ahora bien, me llama la atención que Jesús fue a buscar higo, pero dice el texto que no era tiempo de higo. Entonces, ¿cómo Jesús va a buscar higo si no era tiempo de higo? Si hay algo que caracteriza a los judíos era el entendimiento de los tiempos. Llama la atención, ¿o sería Jesús injusto en ir a buscar higo cuando no era tiempo de higo? No. Jesús quiere darle una enseñanza. Quiere darle una enseñanza porque la característica de la mata de higo es que los frutos de la mata de higo salen junto con las hojas.
Es decir, que si tiene muchas hojas, tenía que tener higo. ¿Qué estaba haciendo la mata de higo? Viviendo de las apariencias. Viviendo de las apariencias. Quería mostrar a la gente que daba fruto, pero no tenía fruto. Entonces, Jesús quiere enseñarle a Israel que ustedes están viviendo de las apariencias. Ustedes quieren decirle al mundo que dan fruto, pero no tienen fruto. Lo único que tienen es apariencia. Entonces, esa es la principal característica de la religión. Que tú vivas de las apariencias. Que la gente vea por fuera. Que la gente vea qué bien te viste, qué bien tu anda. Y no está mal. El asunto que todo lo que se debe manifestar por fuera es lo que yo tengo por dentro. Si no es así, es hipocresía. Es hipocresía, es hacerle creer a la gente algo que yo no soy. Entonces, ¿qué sucede? En términos espiritual, nosotros tenemos que saber que el dar fruto no es una obra humana, es una obra del Espíritu. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede producir frutos por sí mismo. La gente puede producir fruto cuando Cristo habita en ellos. Entonces, nosotros nos han enseñado muchas veces a malinterpretar la salvación por la relación con Dios. Porque muchas veces nos hacen una lista de cosas que tenemos que cumplir para ser aceptados por Dios o para tener una relación con Dios. El asunto y el problema de esto es que eso no le enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos aceptados en Cristo, fuimos aceptados en el amado. Es decir, que nosotros fuimos aceptados no por algo que nosotros hicimos, sino por algo que otro hizo por nosotros. Amén. Amén. Si fuimos aceptados en Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es decir, Él me acepta no porque yo me porté bien, Él me acepta no porque yo fui bueno, Él me acepta no porque yo hice buenas obras. El mismo profeta Isaías dice que todas nuestras mejores obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Así que no hay ninguna obra que tú puedas ir donde Dios a presentársela para decirle, mira mi obra, acepta mi obra para que tú me justifiques. No hay ninguna. El hombre es justificado por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Israel, el pueblo de Israel, se descuidó en ese sentido. Y no entendieron que el tiempo de dar fruto era verdaderamente cuando apareciera físicamente Jesucristo. Hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que basado en la ley nadie puede dar fruto. Que el dar fruto es una expresión de la gracia de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede dar fruto por cuantas obras buenas o cosas haga. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no es una obra humana, es una obra espiritual. Al contrario, mucha gente hace muchas obras, lo cual no es malo en hacer esas obras. El problema es la intención con que la hacen, porque hacen esas obras para venir a presentársela a Dios. Mira qué tan bueno yo soy, mira cómo yo me comporto, mira todo lo que yo hago por ti. Ahora yo merezco tu favor. No, eso no es el evangelio. Las obras que tú le presentas a Dios es la obra que Él produce en ti. Amén. En el reino no se acepta nada que no sea Dios que lo produzca. Eso es un principio fundamental. No hay nada que tú puedas producir y llevárselo a Dios para que sea aceptado. Todo lo que Él acepte es lo que Él mismo produce en ti. Entonces, eso es bueno que lo tengamos claro. Pero Jesús se presenta de otra manera en Juan 15 y dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús se presenta como la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Israel también fue presentado como una vid.
en simbología, en tipo, Israel presentado como una vid. Es tan tal que proféticamente también se le acusó de que ellos eran una vid, pero daban uvas amargas, uvas agrias. Es decir, ustedes dan uva que solamente sirve para vinagre. La uva que ustedes dan como pueblo solamente sirve para vinagre. No es una uva buena. Sí, ustedes no son verdaderos, pero no en el concepto que podemos entender de verdaderos. Cuando Jesús le dice que Él es la vid verdadera, no le está diciendo que ellos son falsos. Lo que le está diciendo es que Él es fiel. Que Él es fiel. ¿Por qué? Porque Israel no cumplió el pacto. Y como Israel no cumplió el pacto, se convirtieron en infieles. Entonces, no es que eran falsos, sino que no cumplieron el pacto. Y al no cumplir el pacto tuvieron consecuencias. Entonces Jesús se presenta como la fidelidad de Dios encarnada. Es decir, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque yo cumplo el pacto que se estableció desde el principio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el pacto eterno. Entonces yo he venido a la tierra y estoy en la tierra, es cumpliendo el pacto. Es decir, la decisión de yo venir a la tierra se decidió desde el eterno. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que existiera el pecado, ya Dios tenía la respuesta del pecado. Y por eso pregunta, dice en Isaías, ¿a quién enviaremos? Envíame a mí. ¿Por qué? Porque el único que podía resolver el problema era el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, como Él es el que cumple el pacto, Él se considera la vid verdadera, la vid fiel. Ahora bien, la fidelidad en Dios no tiene que ver nada con lo que tú haces por Dios. Tiene que ver con dar fruto conforme a la semilla. ¿Cuántos están aquí? Amén. Esa es la gran confusión que mucha gente tiene y por eso están cansados. Y por eso se van del evangelio y están frustrados. Porque han hecho tantas cosas mostrando una fidelidad, pero hay un problema. Y no es problema todo lo que tú haces. El problema que no importa cuánto tú hagas por Dios y para Dios, si tú no das fruto conforme a la semilla, hay juicio. Dios no te considera fiel. Dios va a decir, Él es fiel cuando dé conforme a la semilla. Y la semilla que se nos implantó en nuestro espíritu fue la semilla del Espíritu Santo, que Cristo viene como semilla. Es decir, que cada día más, nosotros cada día más debemos dar frutos conforme a la naturaleza de Cristo. Es decir, que alguien tiene que comer de nosotros, porque el día que la gente coma de nosotros, cuando nos comportemos a la imagen de Cristo, entonces la gente en términos espirituales se está comiendo a Cristo. Le estamos ofreciendo pan gratuitamente a la gente. Gratuitamente le estamos ofreciendo pan. Y la gente viene a comer de ese pan. Porque Él es el pan de vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro comportamiento es quien está dando, es quien le da a comer a la gente. Entonces, eso es fidelidad en el reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Según Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Él, aunque seamos infieles, permanece fiel? Porque Él da conforme a la semilla que Él tiene, conforme a su naturaleza. Por eso Él es fiel. ¿Se dan cuenta que mucha gente puede decir, bueno, pero Dios va a ser fiel aunque yo haga lo que haga y lo mal que yo me porte, Dios va a ser fiel, aunque usted no lo crea así? Y no es una invitación para que se porte mal ni haga lo malo. No, no es para eso. La invitación es para que entienda y conozca la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Y no importa cuán mal tú te hayas portado, cuán mal tú hayas actuado contra Dios. No importa cuánto mal tú hayas pecado, Dios permanece fiel. Porque si tú estás vivo, aún haciendo los pecados, si tú estás vivo, es porque Él es fiel a su palabra y a su verdad. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Y según la ley y legislación divina, cada vez que nosotros pecamos debemos morir. Sin embargo, la misericordia de Dios se levanta más temprano y te visita antes que venga el juicio de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Por eso las misericordias son nuevas cada mañana, se renuevan cada mañana. ¿Para qué? Para evitar el juicio de Dios
sobre el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Él permanece fiel porque no se puede negar, no puede negar su naturaleza. Dios quiere que permanezcamos fiel conforme a la naturaleza, que lo que decimos, eso es lo que seamos. Que lo que decimos es lo que tengamos en el corazón. No vivir de la apariencia. No querer engañar a la gente, haciéndole creer a la gente lo que no somos. Que vean qué devoción yo tengo por Dios. Que vean cuánto yo amo a Dios. Que vean cómo yo lloro en su presencia. Pero fuera de aquí hago cosas que Dios no la aprueba. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y es todo. Es todo. Si se dan cuenta, cuando predicamos, yo me incluyo. Pastor, ¿por qué usted se incluye? Porque yo también yo estoy también en transformación. Yo no soy perfecto. Dios me está perfeccionando y está formando la imagen de Cristo en mí. Es decir, que todavía Dios no ha terminado conmigo. Es decir, es todo. Si no es usted, es todo, es un vosotros. Es un vosotros. Es decir, cuando ustedes escuchen a alguien o a un pastor acusando a la iglesia de lo malo que son, identifiquen el orgullo de un pastor, porque se siente superior a los demás. Y como él está en un púlpito, se siente superior a los demás y tiene calidad para acusar a los demás. No, si Dios viene aquí, a todos nos va a acusar. Y quizás a mí primero. Es decir, que cada día más, ¿qué hace eso? Que yo obligatoriamente tenga que depender de su gracia y su misericordia. Ahora bien, entonces, vemos aquí entonces que en Génesis el primer mandamiento es llevar fruto y que se multiplique. Es decir, tú debes multiplicarte conforme a los frutos que tú tienes. Entonces, ahora bien, vamos a hablar de 4 principios fundamentales para poder llevar frutos. No están, yo le voy a dar los 4 principios, pero no necesariamente tienen que ser en ese orden. Entonces, vamos a hablar de 4 principios fundamentales. Entonces, el primer principio para poder llevar fruto es permanecer en Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, entonces cambia el mandamiento. Cambia el mandamiento porque Dios el primer mandamiento que le dio fue llevar fruto a Adán. Pero Cristo cambia el mandamiento y no te exige que lleve fruto. En Cristo el mandamiento no es que lleve fruto, el mandamiento es que permanezca en Él. ¿Por qué? Porque cuando tú permaneces en Él, Él es que produce los frutos. Es decir, es permanecer en Él. Entonces ahora vemos que el mandamiento cambia. Y lo que era un mandamiento, ahora en Cristo es una manifestación de la vida que yo tengo cuando están aquí. Amén. Es decir, que si estoy en Él y permanezco en Él, es natural que yo lleve fruto. Es natural que esos frutos se manifiesten. Es decir, vemos entonces que tenemos que permanecer en Él. Ahora, ¿qué es permanecer en Él? Permanecer en Él tiene que ver con permanecer en su amor, permanecer en su gracia, permanecer en su palabra y permanecer en su verdad. Eso es permanecer. Cuando tú permanezcas en su gracia, ¿qué es permanecer en su gracia? Saber que tú dependes de Él. El gran problema de nosotros es que muchas veces nos hemos hecho independientes de Dios. Y como nos hemos hecho independientes de Dios, queremos tener resultados buenos. Nadie que sea independiente de Dios tiene resultados buenos. Lo siento. Ahora bien, si tú aprendes a depender de Dios toda tu vida, te aseguro que aún en el momento más difícil de tu vida, aún en el momento cruzando en valle de sombra de muerte, aún en el momento de que tú estés cruzando en el agua y el agua te dé por aquí, el fuego esté cerca, no te estoy diciendo que no va a pasar por momentos difíciles, lo que te estoy diciendo es que no lo va a pasar solo. Amén. Eso es lo que te estoy diciendo, que solo no lo va a pasar, Él estará contigo. Amén. Él permanece fiel. Amén. Él sigue fiel hasta lo último. Su palabra no caerá vacío. Es decir, que aún en el momento, porque ese es el problema del famoso evangelio de la prosperidad, que te enseña una vida de plenitud de todo aquí y ahora. Eso no le enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña que no vamos a pasar por momentos difíciles. No nos enseña que no vamos a llorar. Lo que sí nos enseña que vamos a llorar, pero como los que tienen esperanza de que tenemos un Dios vivo, bendito sea su nombre. De que nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Que no hay nadie que esté por encima de Él, que Él es poderoso. Él es poderoso para sacarme de la situación difícil, pero también es poderoso para mantenerme en la situación difícil. Pero Él estando conmigo. Amén. Cuando los jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego,
Dice que cuando fue Nabucodonosor a ver a los jóvenes, echaron 3 y vieron que eran 4 que se paseaban en medio del fuego, porque había uno semejante al Hijo del Hombre. Estaba hablando de Cristo de una manera de cristofanía, señalando a Cristo antes de la encarnación. Es decir, que aún en el horno de fuego Cristo estaba con ellos. Y lo único que le quemó el horno fue los lazos, las ataduras. ¿Por qué? Porque los procesos lo único que te queman es los lazos. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque la unción pudre los lazos. Así que los procesos que tú estás viviendo, Dios está rompiendo cosas con esos procesos. Hay lazos que te atan al mundo. Hay lazos que te atan a la vida pasada. Hay lazos que te atan a una vida que no le agrada a Dios. Y Dios permite el proceso. ¿Para qué? Para quemarte los lazos. ¿Para qué? Para que sea libre, para que pueda levantar la mano y glorificar al único Dios verdadero y a su Hijo amado Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. Los únicos que le quemó en el horno de fuego fueron los lazos a ellos. Y salieron. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros. Ellos permanecieron fiel. ¿Por qué? Porque permanecieron creyendo que el Dios que ellos les servían era poderoso para sacarlo de esa situación. Pero al mismo tiempo dijeron, si Dios no nos saca de esa condición, Él seguirá siendo nuestro Dios. Es decir, que aunque Dios no te saque de la condición que tú estás, Él sigue siendo Dios y sigue siendo tu Dios, aunque tú a veces no lo creas. Dios está contigo si tú has creído en Él. Entonces, permanecer no tiene que ver con algo que hago. Eso no tiene que ver nada. Y no es que estoy en contra de las cosas que hacemos. Lo que pasa es que hay una desinformación en el pueblo de Dios. Porque la gente está cansada de eso. De hacer y deshacer para ver algo diferente. El asunto que el permanecer no tiene que ver con algo que yo hago. Permanecer tiene que ver con algo que recibo y entiendo. Lo que hemos recibido es la vida de Dios. Y cuando yo entiendo lo que yo he recibido es la vida de Dios y es vida eterna. Si yo no permanezco por todo lo que yo he hecho, yo permanezco porque Cristo me dio vida eterna. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Así que yo permanezco porque estoy en Él. Romanos 5:10 dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de su sangre, cuánto más ya estando reconciliados seremos salvos de la ira por su vida. Si lo que nos sostiene es la vida de Dios que se nos impartió en el Espíritu, eso es lo que nos sostiene, es Él. Es Él que me sostiene, es Él que te sostiene si tú has creído en Él. Es más, si estamos aquí es porque te ha sostenido. Sí, la gracia de Dios es muy buena, señores. Y muchos entienden que cuando uno predica de la gracia de Dios, entiende que uno le está diciendo a la gente, váyanse a pecar y vive una vida como usted quiera. Y es todo lo contrario. Es que le diga eso, de que le mire, cállese que usted no entiende la gracia de Dios. Siéntese ahí. Porque la gracia nunca te empuja a pecar. La gracia te empodera para que salgas de tu condición de pecado. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que hace la gracia de Dios. Nunca te invita a que viva una vida como quiera. Te invita a que viva una vida santa. ¿Por qué? Porque deposita de ti el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu? Te santifica. Es decir, que es Él que lo va a hacer. Al final es Él. Si me voy a gloriar, tengo que gloriarme en Cristo. Porque es en Él. Entonces eso es lo que sucede. Si el asunto es que podemos permanecer cuando entendamos lo que hemos recibido en Cristo. Por eso podemos permanecer. Ahora bien, voy a hablar de otro principio. Segundo principio, para poder dar fruto, es ser fiel al pacto donde tú estás establecido. Cada pacto forma una mentalidad. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo de Israel formó una mentalidad de intercambio. Y por eso ellos entendían que eran merecedores del favor de Dios. Entendían que todos los pueblos eran inferiores a ellos. Que todos los pueblos, que el que no era como ellos, era enemigo de ellos, al punto de que ellos no entraban a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque estaban tan lejos de Dios esa gente que no pueden entrar a la casa de Dios. Esa gente aún en el templo tiene un lugar aparte, la parte de los gentiles. Es decir, no pueden llegar al lugar santísimo porque nosotros somos los mega ultra elegidos de Dios. Y somos los mejores. Y tenemos el mejor templo.
y tenemos las mejores pantallas, y tenemos el mejor pastor, y tenemos los mejores. ¿Por qué? Porque hemos hecho tanto por Dios que Dios nos ha bendecido. Es una mentalidad de ley, donde tú haces muchas cosas para recibir el favor de Dios. Entonces, ellos eran fieles, ellos por eso era un sí entonces. Si ustedes hacen esto, entonces yo hago esto. Porque siempre tienen un sí. Entonces, sáquense el sí entonces. Sáquenlo. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hemos hecho somos merecedores para recibir el favor de Dios. Todo lo que hemos recibido es por los méritos de Cristo alcanzado en la cruz del Calvario. Todo lo que hemos recibido, absolutamente nada de lo que hemos recibido es porque no merecemos, es porque Él fue fiel. Él fue hasta el último momento y fue a la cruz. Es decir, que lo que Dios tomó fue la fidelidad del Hijo y la justicia del Hijo. Por eso Él justifica a los que son de la fe. Porque Dios, cuando tú te paras delante de Él para pedirle a Dios que te salve, los méritos que Dios toma no son los méritos tuyos, son los méritos de Cristo. Ah, bendito sea su nombre. Los méritos que Él ve son los méritos de Cristo. Cuando Dios te va a bendecir, Él no ve ningún mérito en ti, Él ve los méritos que Cristo tiene. Y por estar en Cristo tú eres bendecido. Entonces, cada pacto forma una mentalidad. Por eso el nuevo pacto forma una mentalidad libre y un corazón agradecido. Esa es la razón que el que ha entendido la gracia de Dios vive eternamente agradecido de Dios, porque tu corazón manifiesta la gratitud de tu saber que nosotros somos pecadores y que estamos destituidos de la gracia de Dios. Y Dios gratuitamente, por su gracia, me justificó por la obra de Cristo. Entonces, cuando tú entiendes eso, obligatoriamente tu corazón debe inclinarse a vivir para la gloria de Él. Porque tú estás agradecido. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no fueron fieles, no se mantuvieron fieles en el pacto, y malinterpretaron el pacto, pero ahora eso también tiene que enseñarme algo a mí. Y yo tengo que preguntarme, ¿para qué Dios me salvó? Porque el asunto es que malinterpretamos términos. La Biblia enseña y dice para qué Dios me salvó. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues donde Dios. Lo voy a repetir. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó para mostrar su bondad. Para que todo el mundo sepa y entienda que Dios es un Dios bondadoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es un Dios de bondad. Amén. Y la bondad de Él produce arrepentimiento en el hombre. El hombre no se arrepiente por miedo. Todo aquel que me diga que se arrepintió porque le predicaron del infierno, que venga a predicar y enseñarle de nuevo el evangelio. Porque la gente no se arrepiente por miedo, la gente se arrepiente cuando conoce a un Dios bondadoso y amoroso. Ahí es que la gente se arrepiente. No por miedo, no por miedo a un castigo. Y todo aquel que le sirve a Dios por miedo a un castigo tiene que volverse a evangelizar como un nuevo creyente. Pastor que tiene 15 años, que venga, que lo vamos a evangelizar de nuevo, que no ha entendido el evangelio. Porque es por amor que se le sirve a Dios. Cuando tú conoces la bondad, la gracia y la misericordia de Él, obligatoriamente tu corazón debe inclinarse a servirle. No hay manera de que alguien que en su corazón conozca a ese Dios verdadero no quiera servirle. No hay nadie que lo conozca que pueda hablar mal de Él. Absolutamente nadie que lo conozca puede hablar mal de Él. Obligatoriamente aquel que lo conoció tiene que cantar en voz en cuello y decir: Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos que tener la mentalidad de gracia y un corazón agradecido. Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, aunque he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ese texto a todo el legalista le hace así cuando le retuerce los huesos. ¿Cómo? Sí, entiéndelo. Entiéndelo. Que todo lo que tú has hecho, todo lo que yo estoy haciendo es porque la gracia de Dios está en mí. Pastor, es que yo he dado mucho dinero a la iglesia. Si tú das es porque Dios te dio. Si tú das es porque tienes. Pastor, es que yo he hecho muchas obras buenas. Bueno, es porque Dios la ha puesto en tu corazón y te ha dado la posibilidad de hacerla.
Porque hay muchos que quieren hacer las buenas obras, pero no pueden hacerlas porque están postrados en una cama. Y si tú puedes hacer las buenas obras, es porque está de pie, porque él te ha dado salud. Al final me voy a gloriar, pero en él, o al final te voy a decir, es verdad, la gloria es tuya. Es verdad, la gloria es tuya. No voy a discutir ni voy a pelear más contigo, porque la gloria es tuya. Entonces, todo es por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como cada pacto forma una mentalidad, hay una recomendación en Romanos 12. Dice, no conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad agradable y perfecta para tu vida. ¿Cuánto lo sabían? Amén. Ahora, él te dice, renova el entendimiento. ¿Por qué? Porque mi buena voluntad agradable y perfecta, como no tenemos un entendimiento claro, dice, bueno, la voluntad de Dios como es buena y agradable y perfecta es que yo ande en un buen carro y que tenga una buena casa y que tenga mucho dinero. Esa es la buena voluntad de Dios. El texto no está hablando de eso, aunque nada de eso es malo. No es de eso que está hablando. El texto está hablando de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de cosas espirituales. Y la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que tú lleves fruto. Esa es la voluntad de Dios, que tú lleves fruto y te puedas multiplicar. Ahora, ¿por qué Dios insiste en que llevemos fruto y no nos multipliquemos? Porque recuérdense que lo que Dios trae es un reino. Y la grandeza de un reino se muestran por dos cosas. Por el tamaño del territorio que tienen y por el tamaño del trono. Entre más grande es el trono, más grande es el reino. Por eso cuando Isaías ve el trono de Dios, cayó casi muerto. ¿Por qué? Porque él vio, Isaías se acostumbró a ministrar en un trono con Usías. Usías era rey de Israel y era llegado a Isaías. Isaías se acostumbró y vio el trono de Usías y dice, wow, el trono de Usías. Pero cuando ve al tercer cielo, ve el trono de Dios y ve que el trono de Dios no solamente ocupa el cielo, sino que llega hasta la tierra y dice, wow, pero qué rey más grande. Yo todo el tiempo le sirví a un rey terrenal, ahora tengo que servirle a un rey celestial, que su trono es más grande que el de Usías. Pero él pudo entender eso cuando murió Usías. Porque él fue llevado al tercer cielo cuando murió Usías. ¿Por qué? Porque hay cosas en Dios que tú la vas a ver cuando haya cosas en ti que se mueran. Y no estoy hablando de manera física, estoy hablando de manera espiritual. Y una de las cosas que tiene que morir nosotros es el yo. Es vivir para mí, sino vivir para Él. O sea, hay cosas que en mí tienen que morir para yo poder verlo a Él. A eso me refiero en términos espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Debes renovar el entendimiento cada día. Más y más y más. Y cada vez que renueve el entendimiento, tú vas a estar complacido en dar fruto o llevar fruto conforme a la semilla. Porque hay algo que va a producir cuando tú lleves esos frutos y va a producir gozo. Entonces, ¿qué sucede? Hay otro principio, que es el principio de ser limpio por la palabra de Dios. Jesús le dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Jesús en otro texto dice, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, que la palabra tiene que limpiar nuestra alma. Tiene que limpiar nuestra alma. Ellos pudieron llevar el fruto porque ya Jesús le había hablado y su alma le había sido limpia. Si se dan cuenta, la ley no pudo limpiar el alma. Porque llevar dogmas y mandamientos de hombre y reglas de hombre no te limpia el alma. Nada de eso limpia el alma. Y Pedro lo habla más fácil. Ahora, ¿por qué Pedro le habla más fácil? O lo da más detalle de Jesús. Porque Pedro escuchó a Jesús hablar. Nada de lo que hablaron los apóstoles fue que ellos se lo inventaron. Fue que ellos escucharon al maestro enseñarle. Entonces Pedro parece que cuando va a escribir Primera de Pedro se recuerda lo que Jesús dijo. Y dice, Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Mi alma se purifica cuando yo obedezco la verdad, mediante el Espíritu. ¿Pero para qué? Para el amor fraternal, no fingido. Es decir, que Dios quiere purificar mi alma por la obediencia a la verdad, para el amor. Entonces, ¿qué pasa? Ese amor, cuando mi alma es purificada, es la manifestación de la semilla que fue implantada desde mi espíritu a mi alma. Es decir, lo que está en mi espíritu debe traspasar mi alma, porque mi alma en la tierra es el alma. La tierra es considerada el alma. Cuando la Biblia habla de tierra, muchas veces está refiriendo al alma. Entonces,
Dios me implantó su espíritu en mi espíritu. Porque en la salvación hay 3 etapas. La salvación de mi espíritu, la salvación de mi cuerpo y la salvación de mi alma. El día que yo fui salvo, ya mi espíritu fue salvo. Ahora, lo que está en mi espíritu, que es la semilla del Espíritu de Dios, debe ser plantada en mi alma como tierra. ¿Para qué? Para que mi alma comience a ser limpiada por esa semilla, por la palabra de Dios, y entonces mi tierra comience a dar frutos. Sí, y el fruto que va a dar es el amor. ¿Por qué? Porque no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Es uno. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Todo lo demás es el resultado del amor. Es decir, amor, gozo. El gozo es el resultado del amor. De saber que Dios me ama y que yo lo amo. Paz. La paz es el resultado de saber que Dios me ama y que yo lo amo. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que gobierne esos frutos. No hay ley que lo gobierne. ¿Por qué? Porque es la expresión de una nueva naturaleza. Por eso no hay ley que lo gobierne. Es decir, que el que en verdad escucha la palabra de Dios es limpio por la palabra de Dios y tiene el Espíritu de Dios. Es natural que lleve fruto. Es natural. Pastor, pero yo quizás me faltan. Dios sigue trabajando porque los frutos no se dan de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso que Dios va haciendo. Y muchas veces Dios permite los procesos, permite los momentos difíciles. ¿Para qué? Para que tu alma entienda que obligatoriamente tú necesitas de Él. Que no hay manera de que tú vivas una vida en esta tierra, en victoria, en gozo, en paz, en amor, si tú estás lejos de Dios. No hay manera, es imposible. De la única manera que tú puedes vivir una vida en paz, en gozo, en tranquilidad, en paciencia, es cuando tú sepas que el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones. Es el amor de Él. Y en el amor de Él yo lo devuelvo amándolo a Él, pero es porque Él me amó primero. Dese cuenta que nosotros estamos tan destituidos de la gloria de Dios que ni siquiera somos capaces de amar a Dios. Ni siquiera tenemos poder para amarlo. Podemos amarlo si Él derrama su amor en mi espíritu, en mi corazón. Por eso podemos amarlo. ¿Y por qué Él lo derrama en mi corazón? Porque mi corazón debe ser sanado. Porque mi corazón ha sido maltratado, ha sido dañado. Y las malas experiencias del pasado, lo que he vivido, lo que me hicieron desde la niñez, todo lo que me hicieron, todo lo que viví, todo lo que he tenido que dejar, todo lo que estoy pasando. Entonces eso hace que mi corazón esté amargo, está como un limón agrio, que la vida me sabe amarga. ¿Pero por qué la vida te sabe amarga? Porque tu corazón está dañado. Entonces Dios necesita sanar tu corazón, y la manera que Él lo sana es de dos maneras: derramando su espíritu en tu corazón y hablando. Porque Dios sana hablando. Entonces cuando Dios te habla es porque quiere sanarte. Cuando Dios te habla es porque quiere salvarte. Cuando Dios te habla es porque quiere hacer una obra en ti. Por eso Él te habla. Entonces Él te habla para luego derramar su espíritu en tu corazón, para sanar, para que todo eso que tú viviste, y tú luego puedes decir: Dios ha cambiado mi lamento en baile. Me ha llenado de alegría. Todo lo que viví ya es tiempo, ya es pasado. Dios lo que ofrece es una nueva vida. Dios lo que ofrece es una nueva temporada. Y no es que te va a olvidar de lo que pasó. Lo que va a hacer Dios es que cuando te recuerde no te duela. Y muchas veces te va a recordar de lo que te hicieron, pero no te va a doler. Y le va a dar gracia al que te dañó. Porque tú vas a entender que aquel que te dañó lo que hizo fue empujarte para acercarte a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso fue lo único que hizo, empujarte para acercarte a Cristo. Dios derrama de su espíritu en tu corazón para traer perdón, para que tengas la capacidad del perdón. El perdón es abrir la puerta de la cárcel donde el prisionero eres tú. Ese es el perdón, abrir la puerta de las cárceles donde el prisionero eres tú. No es a quien te dañó, no es a quien tú odias, eres tú. Entonces Dios te dice: yo quiero que tú perdones para que tú mismo salgas de la cárcel. Bendito sea su nombre. Den un aplauso a Cristo. Hay un texto donde Jesús habla de sí mismo con relación a la muerte y a la vida. Y es Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo:
Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús está hablando de sí mismo y está hablando de que él tenía que morir, de que él era el grano de trigo y que el cascarón era el cuerpo y que él debía morir. ¿Por qué? Él hace un símil entre el grano de trigo y lo que va a pasar con él. Es decir, yo tengo la vida por dentro. Entonces, como yo tengo la vida por dentro, el cuerpo físico es el cascarón. Yo debo morir y este cascarón ser enterrado. Y cuando sea enterrado, entonces se va a abrir el cascarón y va a salir la vida. Entonces, ¿por qué? Porque así es que va a poder llevar mucho fruto. Es decir, que Jesús quería que llevar fruto en sí mismo y impartir la vida a los creyentes para que ellos también lleven mucho fruto. Entonces él dice, entonces yo lo que tengo que hacer es morir. Porque de la única manera que yo voy a poder llevar mucho fruto es si muero. Entonces, ¿qué pasa? Así mismo es el cuarto principio, que para yo poder llevar fruto, yo tengo que morir para mí. Entonces, yo tengo que morir a vivir la vida antigua que vivía, la vida en Adán. Ahora yo tengo que aprender a vivir la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora en la nueva vida en Cristo que llevo fruto. En Adán se lleva obra de la carne. En la ley no se puede llevar fruto. En la única manera que se puede llevar fruto es en el pacto de la gracia, cuando la vida de Cristo llega a ti y Él manifiesta los frutos. Porque separados de mí nada podéis hacer, porque es Él que lo produce. Entonces ese es el cuarto principio. Morir para vivir para ti, para que aprenda a vivir para Él. Finalizando, hay mucha gente que confunden el don del Espíritu con el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Es decir, el don del Espíritu Santo, hay gente que ustedes pueden verlo haciendo milagros, haciendo muchísimas cosas y tumbando y parando y escupiendo y zapateando y gloria a Dios y sarabacata, rabashoja y ahí dice, wow, qué fuego, se está quemando, está quemando. A veces son fuegos extraños, pero el hecho de que usted vea un don en una gente no quiere decir que tenga fruto. Bueno, eso lo dijo Jesús, Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces declararé, nunca lo conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Si todo lo que ustedes hicieron, lo hicieron con el don, pero ustedes no llevaron fruto nunca. Entonces, el don es una cosa y el fruto es otra. El don es la manifestación del poder de Dios. El fruto es la manifestación del amor de Dios morando en mí. Es que Dios se me metió por dentro y ha transformado mi vida, mi alma, mi entendimiento y me hace llevar fruto. Por eso usted puede ver muchos hombres que hacen muchísimas cosas y no tienen fruto. ¿Por qué? Porque tienen el don y están operando en el don. Entonces, no descuiden que no es lo mismo el don que el fruto. Dios quiere, queridos hermanos, que llevemos mucho fruto para que nos multipliquemos, porque el reino va a crecer. Mientras más tierra haya, así es que el reino va a crecer. Ya el trono no tiene que crecer más, porque Dios es el Dios, el dueño de todo. Dios es el rey en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, en su Hijo Jesucristo. No hay nadie por encima de Él. ¿Qué te digo con esto? Que si tú pones tu confianza en Él, yo no voy a ser un irresponsable a decirte que todos los problemas se te van a solucionar, porque eso no es el Evangelio. Dios tiene poder para hacerlo. Lo que te aseguro que tu carga va a ser más ligera, porque poner tu confianza en Él es poner toda tu carga, toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Es ponerla. Es decir, no es que yo no voy a tener el problema, es que el problema no va a estar en mí, estaba en la espalda de Él. Y yo voy a estar confiado en Él, que aunque Él me saque, gloria a Dios, pero si no me saca, gloria a Dios también. Porque lo que Él me va a demostrar es que Él va a estar conmigo. Y en medio del problema, en medio de la dificultad, yo voy a ser capaz de darle un gloria a Dios. Y voy a ser capaz de ir a la cama y dormir en paz y en tranquila, porque Él guarda mi sueño. Y toda mi vida le pertenece a Él. Amén. Te puede poner de pie.